Entonces, como les decía, hoy vamos a hacer, voy a hacer una clase introductoria a la nueva unidad que se llama Introducción al Laboratorio de Investigación. Y como les mencionaba, lo principal es dar a conocer un poco algunos conceptos, nada muy complejo que nos va a tomar más tiempo, ¿ya? Así que la clase va a ser, yo creo que 20, 30 minutos. Lo principal para comenzar esta unidad es conocer la forma en la que nosotros realizamos nuestras investigaciones, y para eso utilizamos el método científico, ¿ya? Que es una herramienta de investigación que tiene por objetivo resolver preguntas que se formulan ya mediante un trabajo sistemático, y nosotros vamos a seguir una serie de pasos, y finalmente vamos a tratar de comprobar si una hipótesis que nosotros nos vamos a formular va a ser cierta o falsa, ¿ya? Y como resultado de un estudio realizado y también comprobado a través de este método, nosotros vamos a obtener muchas veces un artículo científico, ¿ya? Que también es algo que vamos a ver dentro de esta unidad. Principalmente vamos a ver las herramientas que se van a utilizar para escribir un artículo, también la forma en la que se escribe, que por ejemplo principalmente nos vamos a enfocar en gestores bibliográficos que les van a ayudar a ustedes a citar, ya que es una herramienta fundamental para escribir ya sea sus informes o sus tesis más adelante, y también ya una vez, si ustedes se dedican a la investigación, cada vez que ustedes publiquen sus resultados van a ser necesario que entreguen antecedentes que ya se conozcan del tema que están investigando, y para eso se utilizan herramientas como los gestores bibliográficos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos desarrollando la unidad, ¿ya? Para que un método científico sea considerado como tal, tiene que tener dos características. Una es que este método sea reproducible, ¿ya? Por cualquier persona y en cualquier lugar del mundo. Eso es lo ideal, ¿ya? Y también debe poder refutarse, ¿ya? Ya que toda propuesta científica o investigación debe ser susceptible de poder ser objetada. Es decir, nosotros cada investigación puede ser cuestionada, ¿ya? Y, por ejemplo, si se obtienen resultados que son distintos a los predichos, en ese caso se negaría la hipótesis que estaba puesta a prueba, ¿ya? Es decir, si nosotros realizamos un experimento de otro autor y nos damos cuenta que nuestros resultados son distintos, nosotros podemos cambiar esa hipótesis, ¿ya? Así como también nuestras investigaciones van a estar sujetas o a ser sometidas a poner en duda, ¿ya? Francis Bacon definió el método científico como una serie de pasos, ¿ya? Que son distintos y que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, y para esto tenemos que utilizar instrumentos que sean fiables, ¿ya? El primer paso del método científico es observar un objeto o un fenómeno, ¿ya? Para estudiarlo tal y como se presentan en la realidad, y puede ser ocasional o causalmente. Si bien, bueno, hay distintas investigaciones que se pueden realizar, y por tanto van a ser distintos los objetos o los fenómenos que nosotros estemos observando, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos en el laboratorio mirar un proceso químico, quizá un fenómeno a nivel celular, pero también hay otros campos de la ciencia que se estudian, ¿ya? Por tanto, esta observación es bastante amplia, ya de las cosas que se pueden observar. Pero luego de la observación, lo que nosotros hacemos es cuestionarnos este fenómeno que estamos mirando, y surgen preguntas, ¿ya? Y a esas preguntas nosotros le encontramos posibles respuestas, y eso nos lleva a plantearnos una hipótesis, ¿ya?
nosotros observamos entonces, algo nos va a generar una duda, nos va a hacer cuestionarnos este fenómeno, y vamos a plantear una hipótesis de por qué este fenómeno se lleva a cabo, por ejemplo, o por qué en por ejemplo, no sé, estamos mirando un tumor, y ese tumor tiene muchos vasos sanguíneos. Nosotros nos vamos a preguntar por qué es así. Vamos a estudiar, vamos a leer acerca del tumor, y nos vamos a dar cuenta de que hay, no sé, una proteína que está sobreexpresada y que es característica de ese tumor. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, eh, relacionar la expresión de esta proteína con la cantidad de vasos sanguíneos que hay presente en ese tumor. Pero esa es nuestra hipótesis, eso es lo que nosotros creemos. Pero luego de eso, tenemos que comprobar esta hipótesis, ¿ya? Y este es el paso 3 del método científico, con un estudio, ya sea observacional o experimental. Con el ejemplo del tumor, claramente no podemos quizá mirarlo de manera observacional, así como no podemos ver cómo se comporta un tumor en sí, ¿ya? Porque lo que podemos ver siempre son, en el caso del tumor, son tejidos aislados, ¿ya? Pero sí podríamos mirar, por ejemplo, una línea celular de un tumor, y eso sería como una observación o un estudio experimental, ¿ya? Y entonces, como les decía, hay disciplinas donde casi es imposible hacer estudios experimentales, por ejemplo, la astronomía, ya, que escapa un poco de nuestras manos, o tal vez también hay disciplinas que son poco éticas, por ejemplo, el consumo de drogas, no se pueden hacer estudios experimentales ya que no es ético, ya someter a las personas a que pasen por esos procesos de experimentación, ¿ya? Y luego de realizar esta experimentación, nosotros vamos a obtener resultados, los cuales tienen que ser analizados, y nosotros tenemos que interpretar qué nos quiere decir, qué nos quieren decir estos resultados con respecto a nuestra hipótesis, ¿ya? Por tanto, tenemos que analizarlos y también interpretarlo en base a eso. Luego nosotros vamos a obtener una conclusión, ya que todo ese análisis, esa relación que se va a hacer con la hipótesis que nosotros nos formulamos, nos va a dar una idea final, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a tener una conclusión, vamos a poder decir que claro, que de acuerdo a los resultados que nosotros obtenemos, nuestra hipótesis era cierta, o bien decir todo lo contrario, que los resultados de nuestra experimentación demuestran que nuestra hipótesis está equivocada y que pues, eso puede deberse a tal o cual factor, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos los resultados y nuestras conclusiones, ya sean apoyando o no a nuestra hipótesis, es necesario que nosotros como científicos reportemos nuestro hallazgo, ¿ya? Es de suma importancia que los datos que nosotros obtenemos sean expuestos, porque de esa forma se desarrolla la ciencia, ¿ya? O sea, nosotros, y quizá ustedes más adelante lo van a ver, que para iniciar cualquier investigación uno retrocede en el tiempo, en cuanto al campo de experimentación o a la línea de investigación que estén abordando, y siempre se van a apoyar en los trabajos de investigadores que estuvieron mirando estos fenómenos anteriormente. ¿Ya? Por eso es tan importante reportar las cosas que nosotros hacemos, para que sirvan de guía para posibles futuras investigaciones, ¿ya? Y esto puede ser ya sea en conferencias, eh, hay reportes eh, que son de forma escrita, ¿ya? Y no siempre los hallazgos que se reportan van a ser, por ejemplo, no sé, la cura de una enfermedad o el desarrollo de una vacuna. A veces son protocolos súper simples para, no sé, quizá aislar una proteína o, o hacer una tinción. Son cosas simples y siempre es importante eh,
que eso esté a disposición, a mi parecer, hay científicos que piensan distinto, pero a mi parecer, cada aporte que uno puede hacer a la ciencia es súper importante y por eso es necesario que lo plasmemos de alguna forma, ya sea, no sé, asistiendo a congresos, esa es una forma de dar a conocer nuestros hallazgos, eh, o bien escribiendo en las revistas, ¿ya? O dentro de nuestros grupos de investigación, también eso es muy importante, ¿ya? Quizá ustedes alguna vez estén en un laboratorio y ustedes sepan hacer cierto protocolo que va a ayudar a su otro compañero en una investigación que quizá es una línea de investigación distinta, pero esta comunicación es súper importante, ¿ya? Y como les decía, la publicación de los resultados pueden ser en revistas científicas. Yo me imagino que ustedes han escuchado de Nature, Cell, eh, también que son revistas súper importantes ya a nivel, a nivel científico. También, bueno, entonces hay otras revistas que son especializadas. Cuando ustedes vayan a publicar, siempre uno busca una revista donde abarquen el tema que uno está investigando, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si, como les decía, el ejemplo del tumor, ya iba a ciertas revistas que tengan que ver con cáncer, o si es de inmunología, o si es de física, si es de matemática. Entonces, hay muchas revistas en las cuales uno puede publicar, ¿ya? También, como les decía, hay, a veces son revistas de protocolos, a veces son resúmenes de investigaciones las que se publican, eh, y eso es súper útil. También, como les decía, la publicación de los resultados o comentar los resultados también se puede dar, no sé, en una conferencia. Y también hay revistas que son quizás que tienen un menor impacto y que quizás no son tan serias como Nature, pero por ejemplo una revista que al menos yo conozco y he leído bastante es la revista Muy Interesante y ahí se publican hartos datos científicos, bueno, también históricos, pero también es una forma de mostrar resultados o de la investigación que se está haciendo muchas veces, ¿ya? Y algo muy importante que considero que hay que tener en cuenta al momento de publicar es tratar de ser lo más honesto posible y no mentir, ¿ya? Porque uno va a esos escritos a buscar guías o soluciones a sus problemas, ¿ya? Por eso siempre, bueno, las publicaciones siempre se someten a revisiones, y lo ideal es que, como les decía, su experimentación sea reproducible. Entonces, lo ideal es no encontrarse con la sorpresa de, no sé, haber escogido un protocolo y darse cuenta que el protocolo nunca va a poder servir porque hay un paso que falta o a veces uno se topa con protocolos que parecen ser súper eh, útiles porque los científicos llegan a las mismas conclusiones, o sea, a lo que uno espera llegar, pero uno desarrolla el protocolo y no llega a los mismos resultados. Y, y ahí se dice que muchas veces los investigadores no publican todo el protocolo, no con todos los detalles eh, y con todas las cosas que ellos tuvieron que hacer para obtener sus resultados, ¿ya? Por eso considero que es muy importante ser transparente al momento de publicar, ¿ya? Como les decía, la idea es que nuestros resultados, o sea, nuestros experimentos sean reproducibles y para eso hay que usar lo, eh, no sé si decir el idioma, pero quizás los términos más generales posibles, ¿ya? Que se puedan entender en cualquier parte del mundo.
Y para eso existe, por ejemplo, el Sistema Internacional de Unidades, ya que se estableció en 1960 en la onceava Conferencia General de Pesos y Medidas, y es un sistema métrico moderno usado a nivel mundial. Entonces, en este caso, lo que este sistema permite es que hayan unidades de medida que son un estándar, ¿ya? Por tanto, por ejemplo, los pesos de los compuestos que se usen en un experimento siempre van a estar en la misma medida y eso, o sea, en la misma unidad quiero decir, y eso nos va a facilitar la experimentación, ¿ya? Las unidades que se encuentran dentro de este sistema internacional de unidades se dividen en tres clases. Están las unidades base, las unidades derivadas y las unidades suplementarias. Dentro de las unidades base nosotros encontramos, por ejemplo, el metro, ya que nos va a permitir medir longitudes, el kilogramo, que nos permite medir masa, el segundo, que nos permite medir el tiempo, el mol, por ejemplo, que también nos permite medir cantidades, y están también las unidades derivadas, como el metro cuadrado, el metro cúbico, ¿ya? Que son unidades que nosotros podríamos encontrar en un paper relacionado con biotecnología, ¿ya? Hay otras unidades que serían quizás más hacia física. Y también hay unidades suplementarias como la fuerza, la presión, el flujo magnético, la resistencia eléctrica, ¿ya? La temperatura Celsius. Y también hay unidades que están fuera de este sistema internacional y que también se dividen en tres categorías. Hay unidades que son aceptadas para su uso en el sistema internacional, aunque estén fuera de él. Hay unidades que son aceptadas temporalmente para usarlas y hay unidades que no son aceptadas para su uso y que deben evitarse estrictamente, ¿ya? Dentro de las unidades que están aceptadas para usar en el sistema internacional está, por ejemplo, el minuto, la hora, el día, el grado, el litro, por ejemplo, la tonelada. En las unidades aceptadas temporalmente están, por ejemplo, la milla náutica, el nudo, el Armstrong, el área, una hectárea, ¿ya? Los radianes. Y unidades que no están aceptadas y que deben evitarse. Bueno, creo que al menos yo personalmente no he visto estas unidades en algún paper que haya leído y debe ser por eso, que no están estrictamente como prohibido su uso, ¿ya? Pero estas son algunas de esas que deben evitar. Las reglas para usar estas unidades son distintas. Por ejemplo, es necesario que los símbolos de las unidades se escriban siempre en letras romanas, que son las letras normales, y del mismo tipo que se usa en el texto. Ya, por ejemplo, yo les pongo acá un ejemplo del tipo de letra que se usa para escribir casi siempre, el Times New Roman. Lo ideal entonces es que los símbolos de las unidades vayan siempre en concordancia con el texto que se está escribiendo. Lo otro es que los símbolos de las unidades se escriben en letra minúscula, pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando el nombre de la unidad deriva de un nombre de una persona, como por ejemplo es Pascal, el símbolo, en este caso, recomendado para el litro en Estados Unidos es la L mayúscula, y en el caso del símbolo del ohm, que es W, que es una letra mayúscula del alfabeto griego, ¿ya? Entonces, en esos casos, nosotros veríamos escrito el símbolo de una unidad con mayúscula, pero generalmente se escriben en minúscula. También los símbolos de las unidades no se alteran en el plural. Por ejemplo, si yo digo que la longitud de un objeto o un tramo es de 75 centímetros, no puedo agregar una S al final del símbolo CF, ¿ya?
Y en el caso de la puntuación, los símbolos de las unidades no van seguidos de un punto a menos que estén en la parte final de una frase. Por ejemplo, su largo es de 75 centímetros, o si al final de la frase dice de 75 centímetros de largo, pero no dentro de la frase, como en este caso, ya que ponen el punto luego del símbolo de centímetro. Y también acá les muestro algunos ejemplos de la forma correcta en la que se escriben los símbolos para, por ejemplo, nombrar el metro, el kilogramo, el gramo, el litro, los centímetros cúbicos o kilómetros por hora, y esta es la forma incorrecta en la que no deberían escribirse estos símbolos, ¿ya? Bueno, como les decía, estas unidades de medida nos van a permitir realizar una parte importante de nuestras investigaciones, que va a ser el proceso de experimentación, donde quizás vamos a necesitar hacer cálculos. Bueno, es muy probable que necesitemos hacer cálculos. Y un tema que vamos a abarcar en la clase, o sea, las siguientes clases y en la unidad son las diluciones, ¿ya? Y las herramientas de las unidades nos van a servir al momento de realizar los cálculos para poder generar estas diluciones, ¿ya? En una dilución tenemos dos factores, ¿ya? Va a haber, una dilución va a estar constituida por un soluto y un solvente. El soluto va a ser el componente que se encuentra en menor cantidad y que se disgrega, se disuelve, y el componente, el solvente, va a ser el componente que se encuentra en mayor cantidad y que va a disolver o disgregar, ¿ya? Ese es el solvente, ¿ya? Entonces, el componente que disuelve el soluto es el disolvente. Es necesario conocer la concentración de una solución y para esto nosotros debemos saber exactamente la cantidad de soluto y de disolvente en una disolución, ¿ya? Y para esto nosotros vamos a utilizar unidades físicas y químicas. Dentro de las unidades físicas se encuentra el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, el porcentaje volumen-volumen, y también dentro de las unidades químicas vamos a ver la molalidad y fracción molar. En el caso del porcentaje masa-masa, este porcentaje se va a representar con este símbolo y se va a definir como los gramos de soluto que están disueltos en 100 gramos de disolución acuosa, y esta es la expresión. Ya de esta forma se va a escribir la fórmula del porcentaje masa-masa. Ya, y esto es lo que vamos a utilizar nosotros para conocer el porcentaje masa-masa, o bien, si nos entregan un porcentaje, poder conocer la masa de soluto o la masa de disolución. En el caso del porcentaje masa-volumen, se representa con este símbolo y se define como la cantidad de gramos de soluto que van a estar disueltos en 100 ml de solución, ¿ya? Y en el caso del porcentaje volumen-volumen, este se va a representar con este símbolo y se define como el volumen de soluto expresado en ml. Disculpen, ahí se cambió al momento de escribirlo, pero es una M minúscula, como en este caso, ¿ya? Entonces se va a definir como el volumen de soluto expresado en ml, disuelto en 100 ml, como se muestra acá en la foto, ¿ya? La molaridad es una unidad de concentración química, como les decía, que se relaciona, que va a relacionar la medida de la cantidad de masa de soluto con la medida del volumen de la disolución acuosa. Se va a representar con una M mayúscula y se define como la cantidad de moles
¿ya? De soluto, que van a estar disueltos en 1 litro de disolución. Y esta es la expresión, ¿ya? Y en el caso de la molalidad, ¿ya? Esta unidad va a relacionar la cantidad de masa de soluto que va a estar disuelta en 1 kilogramo de disolvente, ¿ya? Y se va a representar con una M minúscula. Y se define entonces como la cantidad de moles de soluto que están disueltos en 1 kilogramo de disolvente. Y esta es la expresión. Otro componente, o sea, otra unidad de concentración va a ser la fracción molar, y va a ser, en este caso, la disolución es el cociente que resulta de dividir el número de moles de un soluto en el número total de moles de disolución, ¿ya? Y eso nos va a dar la fracción molar. Como les decía, esta es una clase introductoria. Quiero presentarles las unidades de concentración y cómo nosotros vamos a poder saber cuántos moles hay en una disolución, vamos a poder ya ver como esos factores, pero solo quiero mostrarles ahora las fórmulas que vamos a utilizar nosotros para poder conocer la concentración de una disolución. Además, varias veces nosotros vamos a tener que preparar disoluciones diluidas a partir de unas que estén más concentradas, ¿ya? Es decir, se nos va a entregar una solución que tenga cierta concentración y nosotros vamos a tener que diluirla para poder trabajar, ¿ya? Y para eso nosotros debemos tener presente la cantidad de materia de soluto que hay disuelto, y saber también las concentraciones y los volúmenes que se encuentran disueltos en la cantidad de materia de soluto. Y para eso uno utiliza esta fórmula, ¿ya? Que es concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, donde concentración 1 entonces va a ser la concentración de la disolución que está concentrada, es decir, nos van a entregar una solución y nos van a decir, esta es la concentración y eso corresponde a la concentración 1, y también esta disolución que va a estar concentrada va a tener un volumen y este va a corresponder a volumen 1. La concentración 2 va a ser a la concentración que nosotros queremos obtener la disolución diluida, ¿ya? Esta dilución que nosotros vamos a hacer, con la que queremos trabajar, tiene que estar a una concentración 2 y también va a haber un volumen al cual nosotros vamos a llevar esa dilución, ¿ya? Y esta es la fórmula que se utiliza. Y se sabe que se cumple que la concentración 1 es mayor a la concentración 2. ¿Cómo? Una consulta, ¿Sí? ¿eso de las concentraciones y los volúmenes siempre nos van a dar o van a haber ocasiones en donde nosotros tenemos que identificarlo, o sea, sacarlos de alguna manera como despejando o cosas así? Siempre se te da ya sea la concentración inicial o el volumen inicial o la concentración final o el volumen final, ¿ya? Siempre se da un dato que ya sea acerca de la concentración y o sea, de la disolución inicial de la cual tú vas a partir o a la final a la que tú vas a llegar, ¿ya? No es como que tú tengas que como imaginar que con qué solución estás trabajando. Siempre se nos va a entregar un dato. Porque, por ejemplo, en una situación en el laboratorio, ya no sé, si nosotros tuviéramos la actividad práctica, yo les diría, ya chicos, miren, tengo esta solución de hipoclorito de sodio, no sé, y tiene esta concentración. Yo quiero que ustedes hagan 1 litro de esta solución, pero concentrada a la mitad. Entonces, ustedes no van a saber, ahí lo que yo les voy a preguntar va a ser, ¿qué volumen
de la concentración, de la solución concentrada tienen que ocupar ustedes y cuánto añadirle para que quede a la concentración final que yo les pedí. ¿Ya? Entonces siempre hay información para poder hacer esta dilución. ¿Ya? Sí, profe, pero otra consulta. ¿Sí? ¿La concentración 1 por el volumen 1 siempre tiene que ser igual a la concentración 2 por el volumen 2 o hay algunas ocasiones en que no se da eso? Sí, se cumple. Se tiene que cumplir. Gracias, profe. ¿Ya? Ya. Entonces, como se sabe, como les decía, se va a saber que se cumple que la concentración 1 es mayor a la concentración 2 y el volumen 2 es mayor al volumen 1. Se puede concluir que las dos diluciones van a tener disuelta la misma cantidad de materia de soluto, pero van a tener diferencias en la cantidad de disolvente, ¿ya? Porque, por ejemplo, el volumen 2, yo le voy a tener que agregar más, por ejemplo, un disolvente, más agua a una solución para que quede menos concentrado. Por ejemplo, si yo les entregara un ejemplo bien cotidiano, si ustedes tuvieran, por ejemplo, una botella de medio litro, un litro de, o sea, un jugo en polvo que está, que se tiene que disolver en un litro, ustedes van a tener que agregar los 500 ml más para llegar a ese litro, ¿ya? Y finalmente poder disolver este jugo que estaba concentrado en un inicio. Ya no sé si me explico. Entonces, claro, en un inicio ese jugo que va a estar en un menor volumen va a estar más concentrado que cuando se disuelva y también al disolverlo ya va a haber un litro, por tanto el volumen va a ser mayor que el inicial que eran 500 ml. ¿Ya? Entonces la disolución diluida va a tener más disolvente. ¿Ya? Bueno, consultas, dudas, comentarios, chicos, como les decía. Esto era para mostrarles algunos de los conceptos que son importantes para, bueno, en la otra clase vamos a hacer ejercicios sobre disoluciones, ¿ya? Y ahí vamos a ver más con detalle cómo calcular los porcentajes, la molalidad, ¿ya? Y también vamos a hacer cálculos de disoluciones a partir de soluciones concentradas. ¿Ya? ¿Hay dudas, chicos? ¿Consultas? No, profe, ninguna duda. ¿No? Ya, yo voy a entonces ver